Escuchas la palabra espiritualidad y te suena extraña, lejana o quizás ajena. Ves algunas prácticas espirituales y las sientes raras o raras también a las personas que las practican, sobre todo si se salen de lo que tradicionalmente aprendiste en alguna religión. Cuando escuchas cosas como guías, señales, energía, universo, cartas de ángeles, ceremonias, oráculos, sustancias psicodélicas, chakras, limpieza energética, rituales, aura o cristales, te desconciertan o hasta te incomodan. No terminas de entender a qué se refieren y de algún modo te hacen sentir fuera de lugar. Quizás hasta piensas, eso no es para mí, es demasiado volado. O tal vez estás en otro punto, ya has empezado a sentirte más afín con algunas de estas cosas, te has permitido explorar, sentir curiosidad y poco a poco vas descubriendo que algo dentro de ti se activa, como si te recordaran algo que habías olvidado. En cualquiera de los dos casos, ya sea que sientas atracción o resistencia, si estás escuchando esta intro, no es casualidad. Este episodio es para ti. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, genia. Ay, como me gusta hablar de este tema porque como todo, siempre son cosas que he vivido, que he experimentado y que siento que es por donde anda la energía de esta comunidad y que necesitas escuchar este episodio. Y bueno, desde mi forma de ver este tema, es como si viviéramos en un mundo al revés. Nos han hecho creer que somos seres humanos que de vez en cuando tienen un toque espiritual, cuando en realidad somos seres absolutamente espirituales, viviendo una experiencia humana. Se nos dio la oportunidad de experimentar esta vida terrenal y hemos olvidado qué es eso, que estamos, que nuestro espíritu está encarnado en un cuerpo, que es lo que necesita para poder vivir esa experiencia aquí en la tierra. Pero somos espíritu. Y en ese mundo al revés, vivimos hasta que un día recordamos quiénes somos en esencia, o al menos quisiera pensar que todos en algún momento recordamos quiénes somos en esencia. Nos parecen raras, locas o incómodas cosas tan naturales, o que al menos yo ahora entiendo que son tan naturales, como pedir guía a los guías, a tus guías, pedir señales, escuchar la intuición parece que fuera un lujo de esta época, hacer rituales, recibir mensajes que no podemos explicar. Y aquí me imagino mucho a todas estas civilizaciones ancestrales, como para ellos era normal, absolutamente normal tener comunicación con sus guías, recibir señales, recibir mensajes. Para nosotros es algo como de algunos pocos.
Nos parece extraño hacer limpiezas energéticas o hablar de proteger y elevar nuestra energía, realizar ceremonias. La realidad es que estamos tan desconectadas que se hace necesario explicar qué son esas prácticas. Y de nuevo, me imagino a los indígenas, a las tribus ancestrales, y de verdad yo pienso que para ellos lo que hoy para nosotros es extraño y nos toca recordar y reaprender y reconectar. Para ellos, lo extraño hubiera sido no vivir así. Era natural. Lo que pasa es que en medio de la evolución, que muchas veces también hay una involución en ese proceso, se dice involución, no estoy segura, pero bueno, creo que sí. Si no, me corrigen. También hemos perdido cosas y esa reconexión con nuestra parte espiritual es una de esas pérdidas. Y entonces nos encontramos en este mundo donde, de nuevo, hay que explicar, hay que tener cuidado con escoger dónde hablar de ciertos temas, porque inclusive me puede significar que me cataloguen o que tengan juicios contra mí que no necesariamente me gustan, me hacen sentir cómoda o que podrían tener implicaciones en el mundo en el que vivo, en el trabajo, en la familia, etcétera. Y, y entonces, como todo eso parece extraño, lo metemos en una bolsa grande de cosas, de gente rara o de hippies o de brujas que dan miedo porque, de nuevo, no son afines y entonces mejor lo dejamos a un lado. Hasta que pasa que un día, y quizás ya te ocurrió, y si no, espero con todo mi corazón que te ocurra, sientes un llamado. Sientes un llamado que se va haciendo cada vez más un grito desesperado, como que algo no te cierra, algo no te calza, hay un vacío ahí que no es ya posible seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque bueno, probablemente llevamos o llevabas años actuando o llevas años actuando como lo que no eres y eso agota demasiado. Eso desconecta literalmente, es como vivir en el engaño. Y surge esta sed, esta necesidad profunda de todo lo que en verdad somos, porque lo que necesitamos nunca está afuera, está en nuestra esencia, en nuestro espíritu. Y te decía en la intro de este episodio que estoy segura que si estás escuchando este episodio no es casualidad. O estás reconectando ya, se usa mucho hoy por hoy la palabra de despertar espiritual y, ay, yo soy como un poco quitada normalmente con las cosas que se ponen como de moda porque tienden a desvalorizarse. Pero bueno, si te sientes más afín con despertar espiritual, es lo mismo. O estás a punto de iniciar ese viaje, que es un viaje de regreso a donde en realidad perteneces. Y en cualquiera de los dos casos, Genia, bienvenida. Me alegra demasiado saber que estás ahí en ese punto. Yo, por supuesto, no fui la excepción, si no, ni siquiera estaría hablando de esto en este episodio. Viví muchísimos años, demasiados para mi gusto, completamente desconectada de mi espiritualidad. Y hoy reconozco cuánto la necesité y cuánto la extrañé, cuán ligera, cuán liviana, cuán diferente hubiera podido ser mi vida si hubiera estado mucho más conectada con mi esencia. Hace unos 4 años más o menos, ese llamado empezó y se fue volviendo cada vez más intenso. Yo decía, por si te identificas o por si quieres aprender a identificar si es algo de lo que te pasa, es como que algo me hacía falta. Había un vacío y lo que yo decía es que necesito encontrar mi parte espiritual.
Me acuerdo que así lo decía, inclusive recuerdo en ese momento que me matriculé en algunas formaciones, en algunas cosas que eran como parte de esa búsqueda. Había algo que necesitaba ahí. No sabía muy bien ni siquiera cómo explicarlo, pero yo sabía que era mi parte espiritual, así lo entendía. Y claro, hoy sé que no es que me faltara la espiritualidad, porque no es que la espiritualidad está allá en algún lado, es que había olvidado a vivir en esa integración, porque espiritual es lo que somos, es lo que siempre hemos sido. El problema era vivir como si eso no fuera así. Y entonces desde ese momento he recorrido un camino hermoso, un camino poderoso, profundo, ay, que al final siempre me lleva a un lugar de mayor calma. Creo que ese es el regalo más hermoso, por lo menos el que yo más puedo percibir en mi proceso de reconexión. Y por eso es que quiero acompañarte si estás ahí, porque si hoy sientes esa necesidad, ese vacío, esa inquietud que te llama, aunque te parezca extraño, aunque te resistas de alguna forma, aunque no entiendas qué es lo que está pasando dentro de ti, porque a veces ese llamado se siente como algo muy natural, pero también dependiendo del condicionamiento, eso puede sentirse como algo muy incómodo, como una resistencia muy profunda, algo de lo que más bien me quiero alejar por completo, quiero salir corriendo. Quiero decirte que es ahí donde hay que poner atención, ya sea que sientas alguna curiosidad o que sientas esa resistencia. Y donde hay resistencia, normalmente es donde hay una puerta que abrir. Y aquí hablemos de resistencia de cualquier tipo, en este caso a la espiritualidad, pero aplica también para que lo tengas en cuenta, aplica para cualquier tema. Donde hay resistencia, hay una puerta que en el momento en que la abras, te va a llevar a un siguiente nivel. Y sí, yo sé que puede dar miedo, porque lo desconocido siempre da miedo. Eso es normal. En nuestro cerebro, lo desconocido siempre da miedo. Bueno, cierro el paréntesis con respecto a la resistencia porque estamos hablando de la resistencia espiritual. Si la estás sintiendo, es normal, pero hay que dar el paso. Y sí, hablar de espiritualidad no es una conversación de un episodio, es una conversación para toda la vida. Em, yo estoy en un proceso, inicié un proceso y seguramente dentro de 5 años podré hablar de muchas otras cosas con respecto a mi proceso espiritual. Así que es un tema amplio, es un tema que no es para decir empezó aquí, terminó aquí, pero Pero lo que quiero y mi objetivo con el episodio, como siempre, es desanestesiarte y que al escuchar esto, te reconozcas en ese proceso de reconexión y te animes a ir más profundo, a ir adentro, porque yo te puedo decir, sin ningún temor a equivocarme, que lo que vas a encontrar es oro puro. De hecho, este episodio quise hacerlo hoy, en este momento, porque de nuevo me empiezan a llegar información, inclusive de alumnas que tengo de mis programas, que me tocan temas que me hacen saber que por ahí anda una necesidad. Entonces, bueno, primero dejemos algo claro. Espiritualidad no es religión, tampoco es que haya que tener ciertas prácticas o usar ciertas herramientas, como las cosas que mencionaba en la intro. Al final, eso son prácticas, son herramientas, y eso no significa, no tiene por qué significar que estés reconectada con tu espiritualidad. Podrías tener prácticas, rituales, ceremonias, intereses y no estar viviendo tu espiritualidad. O podrías no tener nada de eso, ni hacer nada de eso,
y estar muy conectada con tu espiritualidad. Entonces, todas estas prácticas, las que sea de conectar con tus guías, inclusive de tener prácticas en el día a día de rituales, de quizás leer las cartas de los ángeles o el tarot o usar el péndulo o sentir la energía de los cristales, todo eso no significa que sea un requisito para vivir tu espiritualidad. Podrías tenerlo, podrías vivirlo, podrías no tenerlo. Inclusive si lo llevamos al tema de prácticas comunes en religiones, hay mucha gente que vive en las religiones y aplica y tienen esas prácticas y tampoco son espirituales. No, a ver, corrijo, son espirituales, pero no viven reconectados con esa espiritualidad. Así que sácate de la cabeza esa idea de que para ser espiritual tienes que tener esas prácticas o tienes que hacer cierto tipo de cosas o tienes que vestirte de cierta manera. A mí me causaba, una de las cosas que me causaba mucha resistencia es que yo tenía en mi cabeza una idea de mujeres espirituales que no era afín a mí. Entonces, de alguna forma, esa creencia me hacía sentir que para yo ser espiritual tenía que vestirme de cierta manera, comportarme de cierta manera, que mi vida se viera de cierta manera. Inclusive, por ejemplo, un tema interesante es que se cree que para ser espiritual no puedes vivir en abundancia, no te puede gustar el dinero. Esa es una de las creencias asociadas al tema de la espiritualidad. Y yo no me sentía para nada afín a nada de eso. Y creo que fue una de las cosas que me mantuvo bastante resistente en el proceso. Entonces, no es esas prácticas, no es la forma en que te vistas, no significa que tienes que cantar mantras todo el día. No es eso la espiritualidad. Tampoco son conceptos, tampoco son títulos. En realidad es un estado libre de ideas fijas. Eso otros son prácticas, herramientas, conceptos, ideas. La espiritualidad es una conciencia más grande que cualquier definición que podamos darle nosotros como seres humanos. Y, y no tiene que verse de ninguna o vivirse de ninguna forma específica en cuanto a esos conceptos. Desde mi punto de vista, desde mi entendimiento, y esto de nuevo es desde mi lugar, es la integración de que somos mucho más que este cuerpecito, que es el que nos permite vivir la experiencia humana. Somos parte de un todo y como tal somos completas, somos perfectas, somos suficientes, no hace falta nada, como la conciencia misma del universo, porque somos parte de ella. Es como si cada uno de nosotras fuera una ola del mar, no está separada, es el mar en una manifestación de una ola. Y vivir en esa integración con nuestra espiritualidad, porque de nuevo no es que me vuelvo espiritual, es que siempre lo he sido, solamente lo recuerdo y me reconecto. Implica entonces recordar que soy más que este cuerpo físico, entender que no estoy separada de nada ni de nadie. Somos una sola cosa. Todos somos lo mismo, somos parte de lo mismo, somos una ola de ese mar, somos lo mismo. Tiene que ver con recuperar el vivir en calma, en despertar la compasión, porque el otro también es parte de mí, no hay una separación. Yo soy él es yo, todos somos lo mismo. Tiene que ver con aprender a observar mi mente y tener momentos de claridad en donde me reconozco como lo que realmente soy, como esa conciencia, como ese espíritu, no como esa mente que a veces creo que soy. Tiene que ver con dejar de ser víctima de las emociones que son parte de esta experiencia humana
y más bien observarlas, navegarlas. Tiene que ver con reconocer que sí, que yo soy creadora, pero que también hay una fuerza divina de la cual soy parte que co-crea siempre conmigo. Es una co-creación. Es enfrentar desafíos con fe, con aceptación, con serenidad. Es escuchar señales y recibir guía, porque ahora abrí un canal que estaba cerrado. Tiene que ver con soltar muchas cosas que antes me importaban y ahora sé que son muy pequeñas en comparación a mi grandeza. Tiene que ver con sentirme en paz, plena, no por lo que tengo, y esto creo que es de las cosas más relevantes, sino por quien soy, no por lo que hago, sino por quien soy. Tratar con amor a las personas que me rodean, eso es estar reconectada con mi espiritualidad, atender a las personas y brindo un servicio con amor, con entrega, con respeto, dejar el juicio hacia los demás, porque al final esos también me reflejan a mí. Y tal vez te preguntes a este punto, Adri, ¿y qué tiene todo esto que ver con manifestación? Y la respuesta es todo, absolutamente todo. Manifestar es en realidad uno de los procesos para mí más espirituales que existen, porque justamente lo que te decía, antes de el tener, existe el ser, inclusive antes del hacer, existe el ser. Incluso si se trata de manifestar cosas materiales, que es lo que normalmente estamos como seres humanos viviendo esta experiencia humana, pretendiendo manifestar cosas materiales, el viaje, el dinero, el trabajo, y maravilloso, maravilloso que las quieras manifestar, porque esos deseos que nacen en tu corazón son una especie de canal o excusa perfecta para que emprendas un viaje que es mucho más profundo. Es mucho más profundo que lograr manifestar el trabajo, la casa o la relación de pareja. Y ese viaje, que es muchísimo más profundo, en realidad lo que hace es llevarte directo a tu esencia, a tu espiritualidad, justamente. Porque cuando estamos deseando manifestar algo, estamos atravesando procesos profundamente espirituales. Y te voy a dar ejemplos para que me entiendas más claro. Cuando hablamos de manifestación, siempre hay una invitación. Bueno, no, voy a corregir, no siempre, porque también la manifestación se ha usado con conceptos muy equivocados de lo que realmente. Pero cuando hablamos de manifestación, desde mi enfoque, estamos atravesando procesos espirituales, estamos aprendiendo a confiar más, a tener más fe, a soltar lo que no nos sirve, a recibir, a agradecerlo todo, incluso lo que no parezca bueno, a amar tu vida aún sin haber manifestado eso que quieres, es decir, que eso que quieras manifestar no condiciona tu felicidad del hoy, del presente, a vivir en gratitud. Y yo te pregunto, ¿no es todo esto una expresión pura de espiritualidad? Entonces sí, tiene todo que ver porque la manifestación de las cosas materiales es una invitación a un viaje más profundo de reconexión con nuestra espiritualidad. Y sí, lo que deseas se va a manifestar. De hecho, eso ya es un hecho. Ni siquiera deberías de preocuparte porque eso ocurra. Solo ocuparte con las acciones inspiradas, que si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo escuches, te lo voy a dejar linkeado aquí.
porque es tu destino manifestarlo. Por eso lo sueñas, si no, ni siquiera lo soñarías. Por eso los sueños de todas son diferentes y únicos. Entonces, la clave en realidad está en el viaje, en la mujer en la que te estás convirtiendo durante ese proceso de manifestación, de hacer de la manifestación un estilo de vida. Esa mujer que regresa a casa, al lugar donde no hay ausencia de nada, porque ya todo está dentro de ella. En esa mujer es en la que te estás convirtiendo en este proceso espiritual a través de la manifestación. Entonces, tengo un par de consejos, un par no, quizás como 4 o 5 para tu proceso espiritual. Y es el número uno más importante: no te resistas más. El llamado es real. No busques ni justificarlo ni callarlo. No tienes que contárselo a nadie, no te sientas obligada a hacerlo. Es tu proceso, es personal, y más bien contarlo podría ser algo que te bloquee en el proceso, porque dependiendo de a quién se lo cuentes, puedes recibir crítica, juicio, recomendaciones, opiniones, y es tu proceso. Nadie tiene por qué entenderlo. Si sientes curiosidad por prácticas espirituales, entonces explora, juega, prueba, sin juicio, sin expectativa también, recordando que esas prácticas no son la espiritualidad, pero sí te pueden reconectar con la espiritualidad, o pueden inclusive ayudarte, y es lo que me pasa a mí, que siento que me ayudan a vivirla con más presencia, a tenerla cada vez más integrada, que no sea algo que está por allá, que un día recuerdo, sino que está integrado en mi día a día. Y crear estos espacios y crear estos rituales y tener estas prácticas me ayuda justamente con eso. ¿Es indispensable para vivir mi espiritualidad? No, pero en mi caso siento que me ayuda, es un ancla, y además lo disfruto y me gusta. Si no es tu caso, es perfecto. No necesitas nada de esas prácticas para volver a donde ya, para volver a donde siempre has pertenecido. Pide guía, pide señales, aunque dudes, no importa, hazlo, solo hazlo. Conforme lo vas haciendo, eso se va integrando, se va como reconectando en ti, porque ahí está esa espiritualidad. Y algo que es importante, no importa si pides guía a Dios, al universo, a la vida, al todo, al cosmos, a la fuente, no importa. Todo significa lo mismo. Los nombres son conceptos, nada más. Con el que te sientas bien, ese es el que es. Y cuando vengan los pensamientos del ego a invadirte, no los alimentes. No te metas en ese juego de la mente. Respira y sigue, porque puede ser que inclusive tu ego se despierte más y venga a querer sabotear tu proceso de reconexión. En mi proceso justamente de reconexión, yo tuve una mentora. eh, es una amiga virtual, nunca nos hemos visto en persona, Monse, y la amo porque es una de esas mujeres que ha sido muy significativa en mi vida. Estoy segura que estaba puesta ahí, estaba pactado que ella estuviera ahí como una de esas mujeres que me iba a guiar en mi proceso hacia mi espiritual, a la reconexión con mi espiritualidad. Y era muy divertido porque Monse hablaba de temas que a mí me parecían demasiado locos, demasiado hippies, demasiado volados. De nuevo, es que yo sí era esa que tenía esa mente racional, estructurada, muy controlada, entre comillas. Y Monse me hablaba de cosas que a mí me parecían muy raras, muy locas, pero me generaban curiosidad. Así que esa es una señal.
Sí, era raro, pero me generaban curiosidad. Había una mezcla ahí interesante. Y yo le preguntaba cosas, acudía a ella. Monse, es que escuché de esto, o Monse, es que estoy sintiendo esto, ¿qué me podrías recomendar? O Monse, ¿qué significa tal cosa? Siempre acudía a ella, era mi mentora espiritual. Y hoy, por ejemplo, y se lo he dicho, todas esas cosas que hablaba, que ella me hablaba y yo la escuchaba y que a mí me sonaban a chino, y literal no entendía nada, hoy me parecen totalmente naturales. Hoy hablo de esas mismas cosas, hoy vivo esas mismas cosas, hoy entiendo muchas cosas que me dijo hace años y no las entendía, no las computaba, estaba el canal absolutamente cerrado. Es como si se me fue con el tiempo instalando el software que me permitía traducir eso y ya hoy lo tengo instalado. Entonces, por eso te digo que no importa si dudas, no importa si no entiendes, no importa si lo sientes raro, no importa si todo eso está acompañado de curiosidad o de una necesidad que se manifiesta con vacío o con, algo me falta, déjalo fluir, déjalo fluir. Y bueno, lo que sí te puedo asegurar es que es un viaje que no tiene regreso, pero es que no vas a querer volver nunca atrás, porque la vida se vive mejor desde este lugar en donde nos vamos reconectando. ¿Y quién no quiere vivir mejor? Todas queremos vivir mejor. Y va a llegar un momento en que no vas a entender cómo pudiste alejarte tanto de tu casa, de tu lugar, de tu esencia, porque eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y cuando lo integras de verdad, ya no puedes vivir como si no lo fueras, ya no te puedes engañar más, es imposible, ya no hay forma, solamente vas cada vez más profundo y es hermoso, cada vez una capa más abajo. Genia, espero que este episodio sea algo que estabas necesitando. Siempre espero eso de los episodios y que yo haya sido el canal elegido para entregártelo. Si te movió, compártelo. No limites la posibilidad de expansión de otras mujeres como tú. Sé tú también un canal en la vida de otras mujeres. Cuéntame, por favor, cuéntamelo todo. ¿Qué significó? Estoy desde ya muy curiosa por saberlo. Y bueno, te mando un besito y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.